Ya, vamos a continuar con la introducción al laboratorio número 1 de la materia LT3890. Y bueno, habiendo verificado que hay personas que son de otras carreras, como en este caso la carrera de sistemas, ¿no? Entonces vamos a reforzar algunos conocimientos y también para los compañeros de nuestra carrera, bueno, vamos a refrescar algunas cosas que se han visto especialmente en la materia de taller de instalación, ¿ya? Hace un momento hemos estado hablando mucho del contactor y demás. Se los presento. Acá tenemos el contactor, ¿no? ¿No? En su forma física. ¿No? Tenemos el contactor con entradas y salidas. Acá este es un contactor de la marca Siemens. ¿Ya? Es un mecanismo cuya misión es la de cerrar unos contactos, nos dice, para permitir el paso de la corriente a través de ellos. Esto ocurre cuando la bobina del contactor recibe corriente eléctrica, comportándose como un electroimán y atrayendo dichos contactos. No. ¿De qué estábamos hablando hace rato? La compañera Dalen Suna. A ver, Dalen Suna. Inge. ¿Has entendido lo que acabo de leer? ¿De qué hemos ¿Puedo hablado hace repetir tu rato? origen? Sí, ¿de qué hemos hablado hace un momento? Del relé, ¿no? Te he explicado cómo funciona el Del relé. relé, sí, exacto. Entonces, este contactor, ¿qué semejanza tendría con el relé? ¿O no tiene semejanza? Sí, Inge, yo creo porque, como dijo, permite el paso de la corriente, entonces de igual forma debe ser como un interruptor. Claro, es como un interruptor. O sea, lo que hace este contactor es una interfaz entre lo que es, digamos, ¿no? La alimentación, ¿no? Con el, con el motor directamente, ¿no? Este contactor trabaja como un relé, ¿no? Se encarga de cesar contactos, dice en su parte interna, ¿no? El cual permite el paso de la corriente a través de ellos. O sea, se cierran dos contactitos, lo que hace un simple relé tiene sus dos contactos, normalmente abierto, normalmente cerrado, ¿no? Generalmente están normalmente abiertos, pero cuando se excita la bobina del relé o se recibe una pequeña corriente la bobina, esta bobina se vuelve un imán. Y al volverse imán, jala esa palanquita, o sea, ese contacto se cierra, ¿no? Se cierra, el cual produce esa conexión, que está aislada, digamos, de lo que es la baja corriente y puede accionar grandes corrientes, ¿no? Esto ocurre, bueno, está mal dicho accionar grandes corrientes, ¿no? Accionar nuestro motor a través de grandes corrientes, ¿no? Esto ocurre cuando la bobina del contactor recibe corriente eléctrica. La corriente eléctrica vuelve un electroimán a esta bobina, ¿no? Atrayendo dichos contactos. Entonces, un contactor para nosotros había sido o está trabajando simplemente como un relé, ¿no? Un relé grande en este caso, digamos, ¿no? Partes, ¿de qué está compuesto? Contactos principales, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 5, 6. Tienen por finalidad abrir o cerrar el circuito de fuerza o potencia, ¿no? Entra por acá la alimentación y por abajo directamente al actuador o al motor. Contactos auxiliares, el 13, el 14, ¿no? Normalmente NO, dice, ¿no? Normalmente abiertos. Se emplean en el circuito de mando o maniobras. Por este motivo soportarán menos intensidad de los principales. El contactor de la figura solo tiene, ¿no? Uno que es normalmente abierto, NO, ¿no? Normalmente open, ¿no? Abierto. Circuitos o circuito electromagnético consta de tres partes. El núcleo, ¿no? En forma de parte física, ¿ya? La bobina A1, A2, ¿no? Interiormente tenemos A1, acá está el A1, y ahí abajo está el A2, ¿no? La armadura o parte móvil, ¿no? Esto se lo instala en una regleta o en una regla TIN,
¿no? Esas reglas metálicas que ustedes ven en los tableros, ¿no? Esas reglas son fenomenales. Entonces, cada uno de estos dispositivos o elementos tienen ahí una especie de carril, directamente se lo introduce, ¿no? O se lo saca por otro lado y listo, ¿no? A ver, ¿qué más? Símbolo, ¿no? Tenemos ahí la bobina del contactor A1, A2, que se usa esto en la lógica. ¿Qué lógica hemos dicho? A1, A2. ¿En qué lógica se usa? En la programada. A ver, haremos despertar a Condor y Quispe Zimmer, que recién has entrado al grupo de WhatsApp. ¿No? Condori, Zimmer, ¿no? ¿En qué, perdón? Buenos días. Lógica cableada o lógica programada. ¿Dónde vemos esta bobina del contactor? El símbolo Inge en la lógica programada, Inge. En la programada. En la cableada, Inge. En la cableada, pues, ¿no? Y esta parte la vamos a ver, claro, en el circuito de fuerza, de potencia, ¿no? En la programada, ¿cómo vamos a ver esta bobina? En la programada lo único que están contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados y salidas, ¿no? Bobinas de salida. ¿Ya? Elección del contador, del contactor. Cuando se va a elegir un contactor hay que tener en cuenta otros, entre otros factores, lo siguiente. Esto es importante, compañeros. Tensión de alimentación de la bobina, ¿no? Es importante. Esta puede ser continua o alterna, siendo esta última la más habitual y con tensiones de 12, 24 o 220 voltios, ¿no? Número de veces que el circuito electromagnético va a abrir o cerrar, podemos necesitar un contactor que cierre una o dos veces al día, o quizás otro que esté continuamente abriendo y cerrando sus contactos, ¿no? Chiqui, 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 chiqui. Es un dispositivo electromecánico, ¿no? Entonces su vida útil no es infinita, ¿no? Es limitada. Hay que tener en cuenta el arco eléctrico que se produce cada vez que esto ocurre y el consiguiente deterioro, ¿no? O sea, chiqui, 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 chiqui. Está moviendo ahí, ¿no? Está chispeando y llega un momento donde se produce el desgaste o el deterioro de este elemento, ¿no? Cociente que consume el motor de forma permanente, cociente de servicio. O sea, a ver, por decir, nuestro contactor, ¿no? Tiene un rango de operación, por decir, de 35 amperes, ¿no? ¿No? O de 30 amperes en este caso, ¿ya? De 30 amperes. Nuestro motor tiene un nominal de 20 amperes, digamos, ¿no? 20 amperes. Entonces, hay que ajustar, ¿no? Ese detalle, ¿no? Hay que tener cuidado de poder utilizar el contactor adecuado, ¿no? No, digamos, comprar cualquier tipo de contactor y listo. Hay que ver siempre la hoja técnica, ¿no? De cada dispositivo, de cada elemento, para poder trabajar de forma segura, ¿ya? A ver, enseguida vamos a ver esto con el relé térmico del ajuste de la corriente. Contactos auxiliares, ¿no? Tenemos acá los contactos auxiliares normalmente abiertos, normalmente cerrados. Para poder disponer de más contactos auxiliares y según el modelo de contactor, se le puede acoplar a este una cámara de contactos auxiliares o módulos independientes, normalmente abiertos, ¿no? NO, o normalmente cerrados NC, ¿no? Estos son los contactos auxiliares. Se le puede empotrar encima, ¿no? Acá tenemos. A continuación podemos ver o observar un contactor con sus contactos auxiliares ya montados, ¿no? Tenemos acá ya montados. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nuestro contactor? Hace una especie de interfaz entre lo que es la alimentación y el motor, ¿no? Más que todo para accionar simplemente placas o contactos, ¿sí? Marcado de bornes, ¿no? Bobina, se marca con A1 y A2, hemos dicho, ¿no? La bobina
la que se encuentra en la lógica cableada o el circuito de control o de mando, ¿no? Contactos auxiliares. Como ya hemos nombrado, existen contactos normalmente abiertos, ¿no? Y normalmente cerrados. Contactos normalmente abiertos se le asignarán números de 2 cifras. La primera cifra indica el número de orden y la segunda deberá ser 3 o 4. Ejemplos: 13, 14, 23, 23, 24, 33, 34, ¿no? Esos son los numeritos que en el anterior video aparecían en los contactos, ¿cierto? Contactos normalmente cerrados se les asignarán números de 2 cifras. La primera cifra indica el número de orden y la segunda deberá ser 1 y 2. Ejemplo: 11, 12, 21, 22, 31, 32, ¿no? Para los contactos auxiliares. Contactos principales se marcan con los siguientes números o letras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? O también L1, T1, L2, T2, L3, T3. Estos numeritos son los que aparecen en la lógica cableada, en el circuito de control, por si acaso, ¿no? El contactor se denomina con las letras KE, ¿no? KM1, ¿no? Para un contactor, KM2 para un segundo contactor, una segunda bobina, ¿no? De contactor, seguidas de un número, dice, ¿no? Eso depende del número de bobinas de contactor que tengamos, ¿no? Tenemos 3 bobinas en una lógica cableada, entonces tenemos KM1, KM2, KM3 y demás, ¿no? Tenemos el ZL térmico acá. Los bornes principales se marcarán como los contactos principales del contactor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tan, tan, tan. Los contactos auxiliares serán 95, 96. Hemos visto en el video pasado, estaba con 95, 96, el contacto normalmente cerrado del ZL térmico, el F2, ¿cierto? Acá está el 95, 96. Y el 97, 98 como contacto abierto, ¿cierto? Sigamos viendo. El ZL de sobrecarga térmico. Ya. Acá tenemos, ¿no? De forma física, un ZL de sobrecarga. ¿Ya? Tenemos la plaquita de características. Acá está la placa de características. Se conecta, ¿no? Arriba. El 2 es el conmutador selector ZSEL, ¿no? Manual automático, ¿no? El 3, la tecla stop, ¿no? A ver, ¿qué más? El 4, el número de pedido completo en el frontal del aparato, dice. Ya la serie, ¿no? El 5, indicación del estado de conexión y funciones de prueba TETS. El 6, cubierta transparente. Acá hay una especie de tapita que protege esto, ¿no? Tornillo ajustable de la intensidad. Este es el tornillo ajustable de la intensidad. Bueno, lo que les decía hace un momento, ¿no? Hablando específicamente del ZL de sobrecarga térmica. Si nuestro motor trabaja con, por decir, el nominal, la corriente nominal de nuestro motor son 20 amperes y este ZL térmico, por decir, son hasta 30 amperes, entonces hay que regular, ¿no? Con un pequeño destornillador estrella se regula, ¿no? Este es un trim-pot, un preset o un potenciómetro fijo, ¿no? Potenciómetro fijo, el cual se lo regula con un destornillador y se lo ajusta, ¿no? A unos 19, 20 amperes, ¿no? Para que pueda saltar, bueno, está mal dicho saltar, para que se pueda accionar, ¿no? Cuando, o sea, puede haber un exceso arriba de los 20 amperes, ¿no? Entonces, se va a accionar este ZL térmico. ¿Por qué? Porque ante un mayor flujo de corriente, ¿no? De intensidad, se va a sobrecalentar, por eso es térmico, ¿no? Es el de sobrecarga térmico, ¿ya? Cubierta, no, entonces el 7 es importante, ¿no? El 7 es importante. Y cuando se acciona, entonces, ¿cómo se seteamos? A través de este botón, el conmutador ZS, ¿no? Porque muchos dicen, ha saltado el ZL, entonces hay que resetear con este botón. Pero como les digo, no está bien hablar saltar, ¿no? No es lo adecuado. Se dice, se acciona, ¿no? Se acciona. ¿Ya? Entonces tenemos más componentes y demás. A ver, ¿qué más?
el interruptor automático o magnetotérmico, que se encuentra al principio, ¿no? Ya, a ver, una cosita, volvamos al ZL térmico. Yo les pregunto, ¿el ZL térmico contra qué nos protege? ¿A qué protege y contra qué? ¿Ah? ¿Sobre voltaje sin qué? Sobre voltajes. Específicamente es, o sea, protege cuando hay un flujo exceso, un flujo excesivo de corriente, de intensidad, ¿no? O de sobrecarga, decimos. Esto produce calentamiento, ¿no? Y a fin de que no se caliente el motor no reciba esa carga de corriente, ¿no? Entonces es de que se acciona este relé. ¿Ya? Este relé de sobrecarga térmico detecta ese exceso de corriente y se acciona. O como otros dicen, salta, ¿no? Que está mal dicho. Salta, se abre y listo, protege al motor. Es como un fusible, ¿no? Pero esto, el relé térmico, no se olviden, ¿sí? Cuidado, en algún momento el ingeniero Celer les puedo preguntar, el ingeniero Lin. El relé térmico, ¿no? Protege de sobrecargas, ¿ya? Son elementos de protección únicamente contra sobrecargas, cuyo principio de funcionamiento se basa en la deformación, ¿no? De ciertos elementos bimetales, ¿no? Se pueden llegar a fundir y demás, bajo los efectos del calor, ¿ya? Entonces, eso hablando del zelé térmico. El zelé térmico nuevamente protege contra sobrecargas. ¿Qué son las sobrecargas? Un exceso de corriente al nominal, ¿no? Por decir, al nominal son 20 amperios, ¿no? Está queriendo pasar por ahí 22 amperios, entonces ya es un exceso, produce calentamiento, sube la temperatura, este elemento detecta aquello, se abre, se acciona, produce una desconexión con el motor, protegiendo al motor, ¿no? Ahora veamos el interruptor automático, ¿no? O el magnetotérmico, decimos. El magnetotérmico, ¿a qué y de qué protege? A ver, sigamos participando, céspedes, o ya estás cocinando, céspedes. El magnetotérmico. ¿Mm? Acá dice, a ver, dice, su misión es la de proteger a la instalación y al motor abriendo el circuito en los siguientes casos, ¿no? Cortocircuito, ¿no? En cualquier punto de la instalación, o sobrecarga, lo que acabamos de decir también, ¿no? Cuando la intensidad consumida en un instante supera la intensidad a la que está calibrada el magnetotérmico. El aspecto físico, pueden ver por detrás tenemos la regleta DIN o la regla DIN, ¿no? Que es una especie de carril donde se introduce o se conecta, ¿no? O se engancha este magnetotérmico, ¿no? Una cosa también que tienen que tener muy en claro, ¿no? A diferencia del relé térmico, los fusibles, ¿no? Protegen, ¿no? Protegen nuestro motor, o sea, todo nuestro circuito contra cortocircuitos, ¿no? El fusible protege, ¿no? Contra cortocircuitos. El relé térmico nos protege de la sobrecarga, o sea, un exceso de corriente mayor al nominal, ¿no? Tenemos acá el símbolo del magneto térmico, ¿no? Símbolo 2, 3, 4, 5, ¿no? Elección del interruptor automático magnetotérmico, hay que seleccionar, ¿no? Al tipo de curva de disparo. Esto hay que ver la hoja técnica de este dispositivo, ¿no? Curva de disparo del tipo B, C, D, Z, corriente de magnético, ¿no? 5, 10, 20, 3.6 amperes y demás. Aplicaciones, ¿no? Ejemplo, dice, el interruptor automático magnetotérmico necesario para proteger un motor trifásico consume 10 amperes.
y en su arranque se produce una sobreintensidad admisible de 12 veces esa corriente, ¿no? Entonces se elige la curva de disparo del tipo D, ¿no? Por ser la corriente del magnético 20 por 10, 200 amperes, ¿no? Acá hay que revisar la hoja técnica del magnetotérmico, ¿ya? Entonces, ¿no? Superior a la sobreintensidad admisible, 12 por 10, ¿no? Tenemos 120 amperes. Y no desconectaría el magnetotérmico, ¿no? El calibre a elegir es el de 10 amperes, por ser igual a la corriente del motor, ¿ya? Todo eso está de forma más detallada en la hoja técnica del magnetotérmico. Elementos de accionamiento, pulsadores, ¿no? En este caso, estos son elementos que van a ser accionados bueno, con la mano, ¿no? Con la mano. Vamos a poder presionar, soltar, accionar y demás, ¿no? Tenemos contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados acá, ¿no? Pulsador de paro tenemos. Este es un contacto normalmente cerrado y al pulsar se va a abrir, va a ser cero, va a producir una desconexión. El símbolo es este. Pulsador de marcha es un contacto normalmente abierto. Vamos a pulsar y se va a cerrar. Al cerrarse va a ser un 1, ¿cierto? Pulsador de doble cámara, ¿no? Entonces, acá tenemos un pulsador que al pulsar, dos borneras se van a cerrar, van a ser un 1 lógico, una conexión o un verdadero, ¿no? Y otra se va a desconectar, ¿no? Acá está abierto y cerrado. Y al pulsar, entonces, este lado se va a abrir y este lado se va a cerrar. Hay pulsadores así, ¿no? De doble efecto. Tenemos acá, ¿no? Pulsadores de cada pulsador, interruptor de posición, finales de casera, veamos. Los finales de casera, ¿no? Están al final de una correa, puede ser, ¿no? Donde llega una caja, por decir, una caja, ¿no? Presiona y se activa el final de casera y para el proceso, ¿no? Este elemento es un interruptor de posición que se utiliza en apertura automática de puertas con elementos de seguridad para invertir el sentido de giro de un motor o para parar. Dice, ¿no? O sea, digamos, un objeto llega, ¿no? Y acciona este final de carrera, entonces puede invertir el giro o simplemente parar el proceso. El símbolo, ¿no? Tenemos 13, 14, ¿no? Para normalmente abierto y para normalmente cerrado 21, 22. Como se puede observar, el final de carrera está compuesto por un contacto normalmente cerrado y otro contacto normalmente abierto. Cuando se presiona sobre el vástago, dice, ¿no? Cambian los contactos de posición, cerrándose el abierto y el cerrado se abre. ¿Ya? Detectores, tenemos acá los presostatos, ¿no? Son detectores, en tal caso serían sensores, ¿no? El presostato es un mecanismo que abre o cierra unos contactos que poseen en función de la presión que detecta. Esta presión puede ser provocada por aire, aceite o agua, dependiendo del tipo de presostato. Se suele usar un grupo de presión de agua, ¿no? Poniendo en marcha un motor, bomba, cuando la presión de la red no es suficiente, ¿no? Es más que todo para componentes líquidos, ¿no? En este caso también puede ser aire. El símbolo, ¿no? Tenemos acá el símbolo del presostato. Los contactos pueden ser normalmente abiertos, normalmente cerrados, dependiendo del tipo de presostato, ¿no? Detectores inductivos. Tenemos los inductivos, ¿ya? Acá, ¿no? ¿Qué nos dicen? Esquemas de conexiones. El detector inductivo es un fin de carrera que trabaja exento de roces, o sea, no tiene contacto, ¿no? Y sin contactos. No está expuesto a desgastes mecánicos y en general es resistente a los efectos del clima. Su empleo es especialmente indicado allí, donde se requieren elevadas exigencias. Precisión en el punto de conexión, duración, frecuencia de maniobras, velocidad de accionamiento, ¿no? Funcionamiento, pueden darle una leída a eso, ¿no?
Detectores capacitivos, ¿no? El contrario del inductivo. Tenemos el esquema de conexiones, normalmente abierto, el aspecto físico del detector capacitivo. Estos detectores, la proximidad capacitivo, son interruptores de límite, que trabajan sin roces, sin contacto, de la misma forma, ¿no? No tienen conexión, contacto, ¿no? Con el proceso en sí. Pueden detectar materiales de conducción o no conducción eléctrica que se encuentran en estado sólido, líquido, ¿no? Y demás. El detector se conecta cuando él y el material se encuentran uno frente del otro a una determinada distancia. O sea, no hay acercamiento, pero no hay contacto, ¿no? Aplicaciones. Señalización de nivel de llenado de recipientes de material plástico o vidrio, control de nivel de llenado de embalajes transparentes, aviso de rotura de hilos en bobinas, aviso de rotura de cinta transportadora, cuenta botellas, ¿no? A través de estos sensores o detectores capacitivos, nos dice que pueden contar botellas, ¿no? Pueden contar ahí botellas de Coca-Cola, no sé, ¿no? Regulación de bobinado y de los esfuerzos de tracción de cintas cuenta con todo tipo de objetos y demás, ¿no? La superficie activa de un sensor está formada por dos electrodos metálicos y dispuestos concéntricamente. Estos se pueden considerar como los electrodos de un condensador, ¿no? A ver, ya. ¿Qué más? Detectores fotoeléctricos, ¿no? Estos detectores fotoeléctricos seguramente tienen emisor y receptor, ¿no? Uno que dispara y uno que recibe, o emite y recibe, ¿no? El cual genera un haz de luz. Si es cortado o es interferido por un objeto, se acciona una señal eléctrica, ¿no? Acá dice, a ver, los DF, ¿no? Se acciona a cambios de la cantidad de luz recibida. El objeto es el objeto a detectar interrumpe o refleja el haz luminoso emitido por el diodo emisor, ¿ves? Entonces es simplemente un emisor y un receptor, ¿no? Tan, tan, tan. Basas fotoeléctricas para reflexión. Estas basas fotoeléctricas, ¿no? Ustedes han visto en algunos edificios cuando entran a algún negocio, ni bien entran, suena una alarma, una campana. Eso quiere decir que ustedes han interrumpido esa base fotoeléctrica, ¿no? Y entonces estos dispositivos de detección han mandado una señal al procesador, ¿no? Y el procesador ha emitido la orden al actuador, en este caso una bocina, un parlante, de emitir, digamos, la señal, ¿no? Así trabajan los fotoeléctricos, los detectores fotoeléctricos. Acá tenemos más, ¿no? Accesorios de montajes, ¿no? Tenemos. Estos van directamente relacionados con las regleta DIN, ¿no? Con esas YEL que les hablaba hace un momento. Hasta la regleta DIN, ¿no? En el cual se conecta todo. Se conecta el PLC, los contactores, los relé térmicos y demás, ¿no? Diferentes módulos más que se le pueda añadir al PLC, si en este caso es modular, ¿sí? A ver, ¿qué más? Otro tipo de borneras de conexión, ¿no? Borneras. Obviamente en estos tableros, si ustedes quieren hacer un empalme, no lo van a hacer pues un empalme así nomás con sus dedos, haciendo un trenzado del cable, ¿no? Se utiliza una bornera de conexión. Acá tenemos, ¿no? Entra un cable, entra otro cablecito y listo. A través de un destornillador se hace el ajuste necesario y ya está equipada, ¿no? La bornera de conexión. Tenemos acá una regleta DIN, ¿no? Con los tipos de sensores inductivos, ¿no? Capacitivos, tenemos también acá los fotoeléctricos y demás. Circuitos, los circuitos, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Esto lo vamos a hacer rápido. Circuitos de potencia o fuerza, circuito de maniobras o funcional, circuito de conexiones, ¿no? Acá tenemos la red trifásica, el magnetotérmico, el contactor, el relé térmico, el motor, ¿no? O sea, este es el circuito de fuerza y este es el circuito, claro, en pista real, en pista física, ¿no? Para los que especialmente, digamos, están viendo por primera vez, ¿no? Este es el esquema de fuerza trifásico, de potencia,
Y acá el esquema físico, ¿no? Las líneas L1, L2 corresponden a las tres fases RST, ¿no? A las de trifásica y demás. Tenemos el circuito de maniobras o el circuito de control de mando, ¿no? O la lógica cableada, decimos, ¿no? Acá están con el contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, del relé térmico, el 95-96. Para nosotros esto estaba, ¿no? En una de las diapositivas anteriores, estaba acá al principio, era el F2, el 95-96 del relé térmico, ¿no? También tenemos el contactor A1, A2 y demás, ¿no? La lógica cableada. Circuito de conexiones, acá todo, ¿no? La trifásica con la monofásica, ¿no? O sea, el circuito de potencia o fuerza con el circuito de control o de mando, ¿no? Por eso está usando simplemente una fase acá. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Funcionamiento del circuito, ¿no? Esto ya está operando, ¿no? Se puede simular a través de un programa, en este caso el KDSIMU, pueden ver la operación y demás, ¿no? Ahí se ve cómo gira el motor y listo. Listo, eso sería todo respecto a la introducción de este primer laboratorio. La siguiente clase ya vamos a operar directamente en el programa. Entonces, para lo cual les vamos a compartir los enlaces de los programas y también así la máquina virtual. Entonces, con esto cesamos este tercer video que concierne a la introducción del laboratorio 1 de la materia de automática 1.